Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy veremos la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Holmberg Eriksson. Como cada clase, me es importante decirles cosas de la vida de cada uno de los autores que pues va permeando la teoría que vamos viendo. Eriksson fue uno de los que tuvo la fortuna de tener su entrenamiento psicoanalítico con Ana Freud. Erickson le encantaba el psicoanálisis freudiano, estaba muy maravillado con las teorías y las investigaciones que el señor Freud hacía. Sin embargo, no siguió como todo a pie de la letra a comparación de otros autores. Él se enfocó en específico sobre el yo. Él adopta una visión social sobre el desarrollo de la personalidad y su aportación tiene que ver más con el ciclo del sujeto y por supuesto retoma varios aspectos de la teoría freudiana. Fue un psicoanalista alemán que postuló la teoría del desarrollo psicosocial, enfatizó por supuesto la personalidad y dice que está influenciada por la sociedad. Él expuso que el desarrollo del yo dura toda la vida, es decir, desde que nacemos hasta que morimos estamos concentrados en la fase del yo. Fue el pionero del ciclo vital, el cual consta de 8 etapas. Él lo que menciona que cada una de las etapas debe ser resuelta de manera satisfactoria para lograr un desarrollo saludable del yo. De lo contrario, nuestra personalidad se va a ver como afectada ante estas cuestiones, ¿no? Según Erickson, las edades del hombre plantea que cada etapa del desarrollo sea guiada por un orden y pone un orden no que se preestablecido, sino un orden natural que actúa como una reprogramación biológica, pensémoslo así, que interactúa con el medio y que a partir de eso se va adaptando y va teniendo cada uno unas circunstancias de vida distintas. Entonces, bueno, Erickson nace en 1902 y muere en 1994, o sea, no hace mucho. Eh, Algunos de sus aportes tienen que ver con que da la importancia a factores sociales y culturales y menos al ámbito de la sexualidad. Como les decía, él sigue mucho a Freud, sin embargo, dice, bueno, ok, tú dices que la sexualidad es lo más importante en el niño porque es la construcción del inconsciente y de su personalidad. Yo creo que en el caso de todos estamos en el yo es el presente y pues cada día estamos fortaleciendo justamente ese yo. Entonces, por eso él no se mete mucho a las cuestiones sexuales, sino más bien a todo lo que tiene que ver con lo social. Destaca la importancia de la adolescencia, identidad y pertenencia. Él cree que esta etapa es fundamental para el desarrollo del adulto. Formuló una teoría del desarrollo del yo que abarca todo el ciclo vital. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdan que hablábamos en algún momento con Freud del ello, yo y superyo. Y bueno, que cada una de las instancias pues tenía una forma de ser, ¿no? Pero el yo siempre era el que regulaba. Bueno, pues lo que nos dice Erickson justamente es que la teoría del yo es que el yo está en el presente y el yo es el que siempre está regulando el día a día y hay que fortalecerlo. Entonces, él crea estas 8 etapas y dice que en cada una de las etapas puede saldarse como un logro o como un fracaso. La tarea apropiada de la adolescencia es la búsqueda de identidad. Ustedes saben perfectamente que la adolescencia es una etapa crítica en donde pues siempre se está en busca de algo. La crisis de identidad tiene que ver con la ruptura de vínculos con los padres y falta de modelos de identificación, hacer frente a nuevos roles y tomar decisiones fundamentales, cosa que a veces no están acostumbrados a realizar, pero ya lo veremos más adelante. Él ve a la crisis como algo necesario para la reestructuración del yo. Él dice que la crisis lo que te hace es moverte y si te mueve, entonces realizas otras cosas para fortalecerte. Entonces, por eso él siempre cree que estamos en el yo y que las crisis son buenas, ¿no? La identidad supone una integridad y coherencia personal y una estabilidad a través del tiempo, de las situaciones que permite a la adolescencia reconocerse a sí mismo, que es una de las cosas que también Erickson siempre está hablando, ¿no? El reconocerse a sí mismo, es decir, al tener identidad, al tener pertenencia, pues evidentemente eh, pues te vas a reconocer. Serías como un desarrollo sano, pensémoslo así. Entonces, según la teoría de Erickson, la teoría psicosocial está basada en 8 etapas que tiene que ver con la confianza básica de 0 a 1 año y medio, la autonomía de 1 año y medio a 3 años, la iniciativa de 3 a 6 años,
laboriosidad de 6 a 12 años, identidad de 12 a 18 años, relaciones, que es adultos jóvenes, generatividad, adultez, integridad, adulto mayor. Lo que dice es que la terminación exitosa de cada una de estas etapas da lugar a una personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. Es decir, cada una de las etapas te va llevando a la otra. Pero si por alguna razón en alguna etapa te ves, digámoslo así, vas teniendo ciertos rasgos que no permiten tu desarrollo sano, entonces tendrás como un yo, pensémoslo así, débil, y tendrás como un poco de dificultades en la cuestión del desarrollo. Entonces, recuerden que es psicosocial, entonces está permeado justamente en lo social, en lo cultural, en lo histórico y pues evidentemente en la historia de vida. Entonces, si nos damos cuenta, el desarrollo humano como tal, en la primera clase hablábamos de ciertas etapas, bueno, están hablando de 8 exactamente. La etapa de la lactancia, la etapa muscular o segunda infancia, etapa preescolar, edad del juego, etapa escolar, adolescencia, etapa del adulto joven, etapa madura o adultez, senescencia o adultez tardía, ¿no? O el adulto mayor. Entonces, dentro de la teoría social lo que dice es que hay la confianza básica versus desconfianza básica, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, industria versus inferioridad, identidad versus confusión de rol, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento, integridad del yo versus desesperación. Cada una de las etapas las vamos a ir viendo, pero me es muy importante que lo que dice Erikson, bueno, Erikson menciona que un ser humano, por lo tanto, es siempre un organismo, un yo y un miembro de la sociedad y está comprometido en los 3 procesos de organización. ¿Cuáles son esos? Las biológicas, las psicológicas y las sociales. Entonces, la maduración corporal halla su contraparte emocional en el desarrollo de la personalidad, justamente. Entonces, Erikson dice que el yo permite que el hombre, el sujeto, reúna los 2 grandes desarrollos evolutivos de su vida interior y de su proyecto social. Por eso decía que cada una de las etapas te va a llevar a otra. Entonces, es importante que escuchemos muy clara cada una de las etapas porque es lo que nos va a permitir ir dando cuenta cómo es que se va fortaleciendo el desarrollo del yo, como lo llama Erikson. Entonces, la primera etapa tiene que ver con la etapa de la lactancia, confianza básica versus desconfianza, porque la sociedad necesita del recién nacido para prolongarse y en esta necesita de la sociedad para su propia crianza, ¿no? Entonces, desarrolla un sentido de confianza en la madre como representante del mundo. Esta confianza forma un cimiento sólido para el futuro, su confianza está en el mundo exterior. La primera muestra de confianza es la facilidad de alimentación, la profundidad del sueño y la regularidad de sus intestinos. Poco a poco se va creando un sentimiento de familiaridad con el mundo. Es decir, la madre es la que provee todas estas necesidades para que el niño esté bien, para que esté cómodo, para que esté contento, para que pueda sentirse en un ambiente seguro. Entonces hay que satisfacer sus necesidades para que él pueda confiar en el ambiente y si pueda confiar en el ambiente, por supuesto va a confiar en sí mismo. De lo contrario, pues no se realizará un vínculo, digámoslo así, sano. ¿Por qué? Porque el medio va a permear justamente esas circunstancias. Entonces, el vínculo va a ser lo más importante para que el niño se sienta en confianza, se sienta cálido, se sienta amado, ¿no? Entonces, cuando este sujeto tiene ese primer sostén, la confianza, entonces puede continuar, ¿no? Pero si no, entonces va a crecer temeroso, va a crecer con dudas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo una madre está como en esta cuestión de calidez, de piel a piel, ¿no? O sea, como una cuestión de estar constantemente con el niño. Y vemos por el otro lado la imagen, una madre que está quizás deprimida, que el niño está volteando para otro lado, digamos, no es que no le importe, es que no sabemos las circunstancias, pero mientras el niño no se sienta sostenido, pues por supuesto va a tener un vacío y no se ven cubiertas sus necesidades primarias, que es lo más importante. Entonces,
La creación de la confianza a través del cuidado sensitivo de las necesidades físicas y emocionales es para el niño el fundamento de su identidad posterior y por supuesto los bebés son confiados cuando duermen, comen y disfrutan, ¿no? Se sienten bien. Entonces, si eso no pasa, como les decía, pues entonces el niño puede tambalear, ¿no? Puede ser desconfiado. No quiere decir que se quede estancado ahí, sino más bien veamos cómo pasa a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, en la siguiente etapa de lo que nos habla es la etapa muscular o segunda infancia, autonomía versus vergüenza y duda. Entonces, en esta etapa lo que vamos a ir viendo es que recuerden que el niño tiene de año y medio a 3. Entonces, el niño pues se está moviendo, hay una producción de, digamos, más bien la maduración neurológica va cada vez fortaleciéndose, surge como esta capacidad de movilización, de tener un control de su musculatura, una capacidad de vocalizar y digamos, sí, pues va creciendo, se va desarrollando, ¿no? Entonces el niño permite, más bien el crecimiento y el desarrollo de este niño lo que va a permitir es que haya una autonomía y que logre hacer cosas por él mismo, que quiera hacer todo por él mismo, ¿no? Entonces, el niño comienza a caminar primero de manera temerosa y poco a poco va dando cuenta de que es su cuerpo y de lo que puede hacer con él, ¿no? Desde, pues, tener control de esfínter, manipular objetos y bueno, si por alguna razón se le cae eso, vuelve a intentarlo o vuelve a buscarlo, digamos, no está como pensando o temeroso de que no lo puede hacer. Entonces, esta cuestión es muy importante porque en la medida que uno llene de esa seguridad, de esa confianza al niño de que puede hacerlo, evidentemente va fortaleciendo su yo. Por eso decía, y aquí les comparto, a medida que aumenta la confianza del niño y niña en su madre, en su medio y en su modo de vida, comienza a descubrir que la conducta que desarrolla es la suya propia, es decir, que está bien, que está sana, que está siendo cuidada y sostenida, ¿no? Entonces, esto va a afirmar así un sentido de la autonomía. Usa sus propios juicios, controla su mundo, pone a prueba sus ideas, ejercita sus preferencias y toma sus propias decisiones. O sea, puede decir, no sé, pensemos en elegir un pantalón cuando a lo mejor quiere un pantalón y a lo mejor, o un short y él quiere ponerse un pantalón y tú quieres ponerle un pantalón porque hace frío, en fin, ellos también pueden dar cuenta de sus propias decisiones, ¿no? Pero si por el otro lado somos madres que no permitimos o cuidadores que no permitimos que los niños se desenvuelvan, corran, brinquen, salten, se trepen, ¿no? Sabemos perfectamente que hay riesgos de repente, ¿no? Que se puede caer esto, pero antes de decir te vas a caer, o sea, primero veamos sus movimientos, cuidemos de sus movimientos. Ellos necesitan cierta libertad y confianza de saber que este cuerpo que está siendo suyo lo pueden mover y ellos pueden serse responsables de este cuerpo, ¿no? De lo contrario, pues este niño que no se mueve, este niño que no hay que permitirle que se ensucie, este niño que no sabe hacer las cosas, que se equivoca, que toma malas decisiones y por lo tanto, pues no puede tomar una decisión a menos de que voltee y vea a la madre para saber si lo puede hacer o no, ¿no? Entonces es como no fortalecer su yo completamente, sino más bien al super yo, ¿no? Entonces estos niños se pueden volver como muy enojados, muy hostiles, pueden llegar a ser agresivos o muy tímidos, ¿no? Y a la larga también ellos pueden hacerse muy controladores, ¿por qué? Pues porque no se está dejando que él experimente, entonces pues reproduce lo que conocen. Entonces, el sentimiento de confianza en su madre y el mundo lleva a los niños completamente a a darse cuenta de que tiene un sentido su propio ser, ¿no? Es como les decía, ellos van dando cuenta quiénes son ellos y de qué manera, de lo que pueden hacer solos, de lo que necesitan apoyarse en ustedes, en lo que ustedes les pueden ayudar, pero el niño mismo lo va a ir regulando. Entonces es muy importante también dejar al niño ser libre, dejar al niño que pueda experimentar, ¿no? Porque si no, efectivamente, pues siempre va a tener vergüenza de intentar algo, ¿no? Vergüenza de bailar, vergüenza de treparse, vergüenza o dudar de decir, bueno, y lo hago y no lo hago, pero y si ella tiene razón y me caigo, y pues bueno, si el niño se cae, pues mucho peor, ¿no? Entonces no fortalece en lo absoluto este cuerpo que está controlando, ¿no? Y que se va dando cuenta del poder que puede tener sobre su cuerpo. La tercera etapa tiene que ver con la etapa preescolar o edad del juego, que
corresponde a iniciativa versus culpa. Esta etapa pues comprende de entre los 3, 4 años y el niño se percata claramente de su medio externo. El niño se vuelve pues mucho más activo. Recuerden que en esa edad más o menos están entrando al preescolar, están en el preescolar, entonces la convivencia con sus pares, con los padres, con algunos adultos, la escuela provoca esta cuestión de curiosidad, de querer explorar, de buscar como esta imaginación y estas iniciativas, ¿para qué? Pues para fortalecer completamente su yo, ¿no? Para dar cuenta de lo que él puede hacer. Entonces, como le pongo en las diapositivas, el niño desarrolla iniciativas cuando intenta nuevas actividades y no es abrumado por la culpa. Sigue sus metas y hace un balance entre lo que es permitido o no, a medida que el niño investiga y elabora fantasías acerca de la persona activa que llega a ser consciente e inconscientemente, pone a prueba sus poderes, sus conocimientos y sus cualidades potenciales. El niño descubre que su creciente movilidad no se diferencia a las de los adultos de su medio, es decir, él también cree que es un igual, pero por supuesto que es un igual porque tiene dos manos o digamos, tiene las mismas capacidades para poder moverse y por querer incluirse en este mundo adulto empieza a hacer cosas, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta que el niño, pues si uno está barriendo, el niño dice, yo lo hago, ¿no? Porque él puede, él da cuenta de que tiene las mismas habilidades y puede hacerlo de la misma forma que sus padres, ¿no? Y entonces quieren como siempre sorprender, ¿no? Quieren en esta búsqueda, en esta curiosidad, en este explorar quiénes son, pues siempre imaginan que lo que ellos hacen, pues va a sorprenderles, ¿no? Y acuérdense que venimos de etapas de, ay, qué padre, ay, qué bonito, y todos les festejamos, ¿no? Y por eso pongo estas dos imágenes, ¿no? Cuando el niño tiene la libertad de pintar de esto, si es verdad, muchas veces se les dice, bueno, este es tu espacio donde puedes pintar, ¿no? Y el niño va y pinta a lo mejor en otro lado, por supuesto, pero ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos, ¿no? Ante una iniciativa que él que él tuvo, ¿no? Es decir, quizás lo ve blanco, lo ve así como triste o no sé qué es lo que piensa el bebé o el niño y nosotros, híjoles, ya manchaste, ay, no puede ser, qué sucio niño, te dije que no. Y entonces cuando entramos como en esas dinámicas, pues por supuesto entra la culpa, ¿por qué? Porque no estoy haciendo las cosas bien o de decir, mamá se enojó por mi culpa, ¿no? Y eso prevalece hasta que son adultos y dicen, bueno, es que se enojó por mi culpa. No, pues se enojó por una acción, sí, pero ella es libre de enojarse o de tomar alguna otra iniciativa. Entonces, cuando entra la culpa, ellos se castigan mucho, entra como mucho la negatividad, temen a ser castigados, temen hacer enojar a papá, mamá o al cuidador, y bueno, esto va dando como un poco baja autoestima e incluso en ciertos momentos resentimiento, ¿no? De no poder hacerlo y no puedo hacerlo porque a ti te enoja, ¿no? Y entonces como pues estoy en esta cuestión ambivalente, pues prefiero no hacerlo para pues no hacerte enojar más. Entonces, sí es muy importante que los niños vayan descubriendo lo que pueden hacer, cómo pueden ir ganando autonomía, habilidades, cualidades, la manera de expresarse, la manera de cómo se van vinculando con los padres, con la identificación. Recuerden que yo lo que les decía desde el inicio de esta sesión es el sostén, ¿no? Y lo que los niños pueden encontrar cuando realmente se sienten en un lugar seguro. Cuando sienten en un lugar seguro, se siente en un lugar de confianza, el niño va a poder expresar, como sea con risas, con dibujos, con pintura, con llanto mismo, ¿no? Pero cuando no, pues evidentemente controlamos y se acuerdan que en la etapa anterior, la cuestión de la vergüenza y la duda iba a estar presente, ¿no? Entonces hay que potencializar más bien lo que el niño hace y buscar una opción, así como mínimo preguntar, y qué padre, y si no está padre y estás molesta, pues más bien decir, oh, ¿y qué es eso? ¿Me lo puedes explicar? ¿No? Y entonces cuando él te explique, ya después tú también le puedes explicar que que quizás debe de tener un espacio, ¿no? Y que está, que qué bueno que tenga esa iniciativa pero que vamos a buscar otras formas de buscar espacios para que él pueda desenvolverse sin ningún problema, ¿no? Pero cuando sí se vuelve un problema, entonces el niño lo vive con culpa. Y bueno,
En esta etapa, el juego es una herramienta fundamental. Yo aquí pongo jugar es ir más allá. O sea, jugar no solamente es decir que el niño está perdiendo el tiempo, por supuesto que no. Está en la convención, en el artículo 30 y 31, en la cuestión de juego, es derecho al juego, tienen derecho al juego. También está la participación en el artículo 12 y el 13 de expresión. Y pues al final de cuentas el niño hace todo eso en el juego de una manera muy lúdica, de una manera muy libre, de una manera en donde él sabe y puede completamente ser él. Entonces, eh, jugar es la mejor herramienta con la que uno puede acercarse a un niño. ¿Por qué? Pues porque es el factor más importante de su vida, porque es una actividad que ayuda a crecer, a desarrollarse, a dar cuenta de sus roles. O sea, eso nosotros lo podemos nombrar ahorita, roles, participación, colaboración, solidaridad, resolución de problemas, ¿no? Eso es unos conceptos muy adultos, pero el niño juega y en ese juego te ponen en escena muchísimas cosas, ¿no? Pone todos sus sentidos, imagínense, todos, ¿no? Percibe, siente, fluye, intuye, imagina, crea, o sea, y se siente libre muchas veces en esos juegos, ¿no? Entonces, es muy importante fomentar siempre el juego, que todo sea a partir del juego. Yo sé que, digamos, en cada una de nuestras espacios de trabajo, a veces vamos corriendo, vamos al día, tenemos 5 minutos y hay que hacerlo y lo más importante es que el niño haga esto, pero cuando te pones a jugar con el niño, así sean 5 minutos, le cambias el día y puedes dar como parte de su vida de decir, puedes hacerlo, ¿no? Y sabes hacerlo, ¿no? Porque cuando juegas y se vuelve todo más libre, más espontáneo, entonces el niño te das cuenta que sí puede gatear cuando te dijeron que no, ¿no? O que sí puede saltar cuando te dijeron que no, o que sí puede construir cuando te dijeron que no. Entonces, a partir del juego es justo donde el niño va a descubrir, va a explorar y pues por supuesto va a conocer el mundo, ¿no? Y entre más libre sea en el cuerpo, en la espontaneidad del juego y en menos en los juguetes, créanme que este niño va a tener la posibilidad de muchas otras cosas importantes. Entonces, eh, piénselo y por favor tómelo muy en cuenta para cada uno de sus profesiones en donde estén y sobre todo cuando hablamos de trabajo con bebés, el juego es importantísimo. Entonces, no lo olviden, por favor. Bueno, pasamos justo a la etapa preescolar, etapa escolar, industria versus inferioridad. En el mundo de los pares llega a ser tan importante como el de los adultos. En ese momento, cuando estamos, digámoslo así, en la primaria, la parte de integración, de sentirse parte para poder platicar con tus pares, para dar cuenta de que tienen algunas afinidades, es de suma importancia, ¿no? Y entonces empieza a ponderarse toda la cuestión social. Y luego dice, el niño debe aprender habilidades de la cultura o experimentar sentimientos de inferioridad. Comienza el desarrollo de la autoestima, comparan las habilidades con las de sus pares. Si su habilidad no está a la par con sus pares, su autoestima se afecta y busca la protección de sus pares. Recuerden, como les decía, esta área, por lo menos aquí en México estaríamos hablando de la primaria, sigue siendo educación básica, pero eso, ¿no? Entonces, los juegos se van reduciendo, por un lado, ¿no? Y después, pues las cuestiones significativas van quedando, es decir, si la maestra es buena contigo, entonces tú quieres ser maestra, ¿no? Y empiezas a decir ya con el tiempo, 10, 11 años, ¿qué te gustaría hacer de grande, ¿no? Si te gustaría ser maestra, veterinaria, aunque no tengas claridad en todo lo que son las profesiones, pero ya piensas en ser alguien más. Por eso se llama industria, ¿no? ¿Por qué? Porque vas como conociendo tus habilidades, reconociendo tus cualidades, lo que sí puedes hacer y lo que no, vas dándole más importancia a la escuela, las expectativas familiares y sociales son, digamos, más fuertes. ¿Por qué? Porque el otro te mira, ¿no? Y entonces, ay, qué hermosa niña, qué hermoso niño, y qué sabe hacer, y ya se sabe las tablas, y puede hacer esto, digamos, ya se ven en jaque estas habilidades que son importantes y que para el niño, cuando le reconoces que puede hacerlo, bueno, es como sumamente importante, es como un pavo real que dice, wow, o sea, sí, me vieron, me lo reconocieron. Entonces, en este momento, la cuestión de la cultura, de las habilidades, de las cualidades, del autoconcepto, va a ser fundamental.
Entonces, cuando el niño no logra, digamos, se aísla o lo aíslan y no logra empatar con sus pares, evidentemente todo lo que tiene que ver con su desarrollo, pues va a ir afectándose porque se vuelve tímida, el lenguaje pues se vuelve tímido, le cuesta a lo mejor resolucionar problemas, pasar a exponer. ¿Por qué? Pues porque no está siendo aceptada, y si no está siendo aceptada por sus pares, ella supone o podría suponer que tampoco es aceptada por los adultos. Entonces eso le puede conflictuar y lo lleva a una cuestión de sentirse menos, ¿no? Cuando el punto es que hay que fortalecer lazos con los padres, con la escuela y sobre todo con sus pares, ¿no? Cuando salen a tomar el helado, que uno siempre tiene que estar con ellos, en fin, todo se vuelve mucho más social y por lo tanto de mayor importancia, ¿vale? Entonces, en esta etapa, construir y colaborar son como fundamentales. ¿Por qué? Pues porque el niño, a partir, como les decía, en clase, en clase, en cursos de verano, en la misma casa aprenden a decir, bueno, vamos a colaborar, vamos a trabajar juntos, ¿no? Y entonces en casa puedes decir, bueno, mientras yo hago esto, tú haces aquello, él otro, sin minimizar. Si el niño tendió el sillón al revés, pues entonces así se queda, porque es valorar su esfuerzo también, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño logra y dice, bueno, podemos saltar en este juego y podemos saltar, por supuesto, ¿no? O en otro momento. Y así sucesivamente es como construir y reconstruir cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas. Y recuerden que lo más importante que queremos es que él crea en él mismo. Entonces, deben aprender que no solamente existe placer en concebir un plan, sino llevarlo a cabo y sentir esto de que se llama éxito, decir, sí, lo logramos, ¿no? Es decir, yo voy a hacer esto, aquello, el otro, y al final, ¿por qué? Porque se logró una secuencia, hubo un plan, hubo una estructura, hubo una organización que permite que a ellos les dé contención, les dé seguridad de avanzar porque saben qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, cuando realizan cosas con los demás, como les decía, con la familia, compañeros, profesores, hay que apoyar esas iniciativas, hay que fomentar esas interacciones para que el niño pueda desenvolverse, pueda aprender a solucionar conflictos, para que pueda compartir, para que pueda hablar, para que pueda saber quién es él y a partir de cómo sus gustos, sus habilidades van fortaleciendo su yo. Entonces, conocer, poder y lograr, ¿no? O sea, es importantísimo. Toda la cuestión educativa pues siempre está presente, pero también hay que identificar, o sea, también cuando los niños hay materias que les gustan mucho, que pueden realizarlas sin ningún problema y sin ningún problema en el sentido que dan cuenta de lo que requiere para realizarla, ¿no? Pero cuando no, hay que estar ahí apoyando. Sí es verdad que a veces dicen, bueno, es que ya está grande, no puedo sentarme con él. No, sí necesitan, porque están aprendiendo, están conociendo y necesitan de alguien quizás, no que no esté en todo momento con ellos, pero en el momento que ustedes sepan que ustedes conocen a las personas, a sus hijos y por supuesto a los niños que atendemos cuando necesitan ayuda. Entonces, más allá de llegar y ayudarlo o hacérselo, es simplemente decir, ¿puedo ayudarte? Y con eso el niño puede decirte, sí, o es que no le entiendo. Ah, bueno, ¿y por qué no me dices? Casi siempre es la respuesta, ¿no? No, pues más bien es decir, ¿qué pasó? A ver, explícame. Y entonces el niño sentirá seguridad de preguntar, ¿no? Cuando yo les digo a ustedes, ¿quién tiene dudas? Y nadie tiene dudas, por ejemplo, eso es algo así, ¿no? Entonces, ellos hay que darle la seguridad de que lo que pregunten no es tonto, ¿no? Y que pueden hacerlo porque tienen las habilidades para realizarlas. Entonces, me gustaría que vieran este pequeño videito. No lo vamos a ver todo, por supuesto, pero sí algunas partes que me gustaría que escucharan y si no, espero que no haya falla, pero por lo menos que sí lo miren. ¡Me saca la lengua! ¡Mamá, saltas! Ay, a ver lo que hace. ¡Cacahuete gigante! ¡Cacahuete! ¡Ey, que siempre dice! ¡Hay vasos! ¡Y agua! ¡Hala, con colores! ¡Patos! Este juego que vamos a hacer ahora es para chicos y chicas muy listos como vosotros. ¿Qué? Tenemos que conseguir sacar todas las pelotas de los tubos, pero
es muy importante que sepáis que no se pueden utilizar la mano para meterla dentro, solamente podéis utilizar las cosas que veis por aquí, por el patio, y estas que os voy a poner aquí. Pero ¿cómo la hacemos ¿Sí? sin hacer así? Pues tendréis que pensar. Pero está muy Tenemos que pensar cómo cogerlo, pero sin meter la mano. ¿Quién creéis que es el niño o la niña más listo de toda la clase? Yo, Pablo. Yo. Pues mis primas y yo. Yo creo que yo. Si nosotros le decimos a los niños que son listos, ellos se lo creen e intentan actuar como niños listos. Sin embargo, si se convencen de que no son listos, van a actuar en consecuencia. Los niños, mientras son pequeños, tienen necesidad de coherencia interna. Eso se pierde luego con los años. Posiblemente todos están recibiendo ese mensaje por parte de las familias y por parte de sus maestros en el colegio. ¿Qué tal? Como vieron, efectivamente, esta es una serie que en general me gusta mucho. No he tenido la oportunidad de verlo como consecuencia, pero lo interesante es qué hacen los niños justo cuando están solos, ¿no? ¿Cuáles son sin que haya alguien que le diga, no, así no, no, ¿por qué no intentas así? O sea, ellos, o sea, cómo piensan, de qué manera se desarrollan, cómo logran dar cuenta de las habilidades que tienen o de las soluciones que tienen, pero que no dan cuenta porque pues a veces no hay alguien que les diga que está bien o que está mal, pero cuando lo intentan, saben que algo hicieron, ¿no? Y que no lo ven como algo bien, solamente ellos, y dijeron, como si ustedes escucharon, uno de los niños dice, porque nunca dijeron que no podíamos hacer esto, entonces lo hicieron, ¿no? Entonces hay quienes estaban preocupados en que iban a perder, o sea, no era una cuestión quizás tanto de competencia, pero sí de habilidades, y cada uno de los niños fue proponiendo una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente porque el juego se vincula con la experiencia de vida y el niño intenta repetir, dominar o negar a fin de organizar su propio mundo interno y, por supuesto, cómo lo pasa al externo. Entonces, el juego entraña autoenseñanza y autocuración. Es decir, el niño mismo va dando cuenta de sus habilidades y de lo que puede hacer, ¿no? El niño a partir del juego comprende o compensa sus derrotas, sufrimientos, frustraciones, conocimiento del contexto, sus limitaciones, sus técnicas, su lenguaje, pero al final de cuentas el niño pone en escena todo su contexto, toda la cuestión de su comunidad, de su sociedad, pongámoslo así. Entonces, como vieron, es una serie muy bonita y de repente cuando quieran o tengan un tiempecito, vean un poco más y darán cuenta de lo que les voy diciendo, ¿no? Y todo es como justamente a partir del juego, ¿no? Ya Piaget mismo lo iba diciendo. Y bueno, continuamos. Aquí pasamos a la siguiente etapa que tiene que ver con adolescencia, identidad versus confusión del rol. Bueno, ¿qué no pasa justamente en esta etapa, no? Para empezar, el rápido crecimiento del cuerpo y la nueva maduración genital lo evidencian ante un desarrollo y hacia una etapa de adultez, ¿no? Que puede que lo asuste, que puede que le guste o puede que no sepa qué hacer, ¿no? Entonces, el adolescente se va separando poco a poco de la familia, va dando cuenta que hay cosas en las que ya no está tan de acuerdo, hay cosas que se pregunta o que él dice, bueno, y a mí me preguntan quién soy yo, porque yo sí me pregunto en este momento quién soy yo, ¿no? Entonces, para Erickson, la identidad está definida como el sentido de continuidad y estabilidad de la persona a lo largo del tiempo. Aquí es donde también se puede y empieza a definir por si quiere seguir estudiando, cuáles son sus intereses, cómo se va moviendo, ¿no? Y a partir de también, digamos, el sostén de los padres o de los que estén cerca, él va dando cuenta qué quiere, ¿no? O qué es lo que más lo hace sentir cómodo, pero sí están en una constante duda, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, este adolescente tiene que asumir responsabilidades, como si de un día para otro le dijera, híjoles, creciste, pues te toca resolver esto, te toca hacer aquello y el otro, ¿no? Y entonces, pues hay un sinfín de dudas y hay un sinfín de cosas que le están moviendo emociones, sentimientos, no sabe exactamente qué es
cómo lo quiere, de qué manera, pero lo que sí es cierto es que hay veces que como sociedad o como familiares o como formas de relacionarnos somos muy crueles, ¿no? Y en esa crueldad también está desacreditarlos, mucho se ha dicho de aborrecencia, ¿no? Burrocencia, o sea, una porque se aborrece y la otra porque es un burro, ¿no? Entonces, no tiene que ver con ahí, eso es una cuestión violenta del concepto mismo de la adolescencia. Se llama adolescencia porque adolece de muchas cosas, porque está en una etapa crítica en donde está perdiendo su cuerpo de niño, en donde tiene que asumir otras cosas, y si antes no lo dejaban opinar, ahora tiene que opinar por todo, y si antes no le decían, no lo dejaban elegir entre pantalón y short y ahora es, pues hazlo tú, y entonces de repente es asumir tantas responsabilidades que por supuesto lo embrollan, ¿no? Entonces hay que estar constantemente con ellos, dialogando, escuchando. A veces sé que no es tan fácil porque ellos también están en una parte de ahora yo también soy adulto, ahora yo también te puedo gritar, ahora no solamente tu voz es la que vale, sino también la mía, ¿no? Entonces hay que ir como negociando ciertas cosas con ellos. ¿Para qué? Porque lo que nosotros requerimos es justamente que su autoestima esté bien, que sus logros sean como parte fundamental y que él pueda reconocérselos, ¿no? Por eso la parte de identidad, la parte de pertenencia va a ser fundamental en esta etapa. Y como les pongo en las diapositivas, el conflicto de creencias, esto va a ser, o sea, empiezan a tener conflictos con creer en la familia, en la religión, en la escuela, ¿no? Y entonces sí, se van a unir mucho con los pares, van a estar en búsqueda de cosas, de música, de que si un día a lo mejor viene de hippie, al otro día viene de punqueto, ¿por qué? Porque están buscando con quién sentirse cómodo, cómo es que se están sintiendo cómodos, cómo es que lo ven las demás personas, ¿no? Entonces, la preocupación es lo que ven los demás en comparación con lo que sienten que son. Entonces, a veces uno puede decir, ay, es que ¿qué otra cosa? No tiene otra cosa que hacer más que poner, no, tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas que pensar que le están doliendo y que no sabe cómo expresarla porque él sabe que también a veces quiere estar en el lugar de niño, pero a veces ya no. Y a veces quiere tener, o sea, eres adulto, pero eres adulto medio, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes mandarte solo. Entonces, ¿eres o no eres, no? Y también en el vocabulario, en el lenguaje mismo, nos vamos contradiciendo, porque por un lado es, crece, hazlo tú solo, ya estás grande, y por otro lado, cuando él dice, bueno, pues como ya estoy grande, voy a salir, no, te mandas solo, aquí hay reglas, y entonces es como, a ver, ¿cómo, no? Quieren relacionar los roles y aptitudes previamente adquiridos con los prototipos ocupacionales del momento. O sea, quien sea significativo en su vida, sí va a ser como, ok, voy con ellos porque puedo hablarle, porque puedo contarle, ¿no? Adoptan con facilidad ídolos e ideales como guardianes de su identidad. O sea, van, como les decía, en esta búsqueda de ir sabiendo quiénes son, pues hasta que ellos se sientan a gusto, ¿no? Y eso es lo más importante. El problema es que a veces no se sienten a gusto, pero es un lugar donde se refugian, ¿no? Entonces ahí estaríamos completamente una confusión de rol. Y no solamente en una cuestión social, ¿no? Sino también ahí la cuestión sexual los mueve mucho en que en este cuerpo que está creciendo, estos cambios, los senos, el pene, el abdomen, la voz y todo lo sinfín de cosas que esto puede llevarlos, ¿no? Que si un chico tiene la voz desafinada, entonces ya las burlas y esto, ¿no? Y cómo eso lo va retomando. Entonces, si tiene una confianza muy pobre o digamos una manera como muy este, eh, muy débil, digámoslo así, entonces el chico cómo se va a defender, no va a poder defenderse, ¿no? Entonces más bien se va a hacer como a asumir completamente. La integración de esta etapa implica el desarrollo de la confianza. Entonces, como les decía, o sea, pasa por tantas cosas que sí necesita tener esa confianza hasta para poder decir, sabes que no quiero esto, pero si no lo tenemos, si no lo podemos hacer, entonces el chico sí se va a ir completamente en una interrogativa y en una confusión de saber a dónde va, ¿no? O de qué manera. Entonces, el adolescente, como les decía, tiene muchos duelos, la pérdida de su cuerpo, luego asumir una etapa de muchos cambios, de ahora responsabilidades de la familia, solicitudes por parte de la sociedad, de la pareja, de los amigos, de la escuela, ¿no? Entonces, intenta como buscar hacia dónde ir, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión en donde les mueve todo su mundo completamente, ¿no? Y que bueno, yo aquí en este esquema lo hago muy estructurado, pero pues eso en realidad está como
como en un campo minado en un adolescente, ¿no? Entonces, lograr la identidad significa que ha resuelto los siguientes problemas. Elección de una ocupación, o sea, como les digo, o sea, hay veces que nunca los dejaron decidir sobre un helado de fresa o de vainilla. No, pues para no tener pleito de chocolate, ¿no? Suéter o no, pues te lo pones porque digo yo, ¿no? Entonces, y de repente, pues tienes de saber qué quieres hacer, ¿no? Y entonces, ¿cómo, no? Adopción de valores, en qué creer y por qué vivir. Les cuesta mucho saber cuál es el sentido, ¿no? Si por un lado ellos ven a unos papás preocupados, trabajando, o amorosos, o triunfando, y por el otro lado decir, bueno, es que cuando era niño me la pasaba súper bien, porque era más fácil, porque jugaba, ¿no? Y no sé, viene como estas cuestiones. Desarrollar una identidad sexual satisfactoria, definida, ¿no? Decir, me gustan las niñas, me gustan los niños, cómo mi cuerpo va teniendo estos cambios, cómo los voy asumiendo, ¿no? Entonces, los adolescentes son relativamente alegres, hacen sus compromisos y muestran fidelidad a sus pares. La parte de sus pares va a ser como un gran sostén, ¿no? Y ahí es donde también se les prohíbe mucho. No me gusta que te juntes con tal persona por XXX, ¿no? Entonces, de repente es como, a ver, tranquilo, vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué tiene ese niño o esa chica con la que se está juntando que a lo mejor a él está haciendo como eco y se siente escuchado, se siente como comprendido? Entonces, bueno, en la familia se pone en jaque la relación parental, ¿no? De decir, bueno, con los papás, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con la abuela, con el primo, con quien esté. En la escuela, con la cuestión de los docentes, ¿no? De repente es como confrontaciones, ¿no? Pero ¿por qué? No, pero, o al revés, ¿no? Como una sumisión. Y la profesión, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué quiero estudiar? Que si no estudio, pero ¿y si me equivoco? O sea, tienen muchísimas dudas, ¿no? Y pues en la cuestión de socialización, en un punto de partida de la identidad, de después si tienen pareja, cómo van a relacionarse con esa persona y con sus pares. Entonces, todo esto, pues, les preocupa. Y todo eso a la vez parece estar inmerso a veces en un mismo segundo, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente el chico de repente no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, en la medida en que uno apoye, logre, y él se sienta también en la confianza o sea, no hay adolescente que no pasa por preocupaciones. Todos los adolescentes pasan por preocupaciones. Lo que pasa es que hay algunos que estamos enfocados en ciertas áreas, ¿no? Y digamos, hay unos que se preocupan más por la familia, hay otros que han tenido que empezar a trabajar y eso los hace madurar mucho más rápido, hay otros que pues siempre les solucionan las cosas y entonces pues de repente dice, pues no hay problema mientras me las sigan solucionando, ¿no? Entonces, digamos, hay un sinfín, pero lo que sí es cierto es que hay que escuchar, hay que dialogar y hay que mirarlos siempre de manera distinta en donde podamos ver de qué manera los apoyamos y que hay veces que ellos dicen, no necesito de tu apoyo, ¿no? Ok, aquí estoy, ¿no? Y hay que ir dando cuenta de algunos factores que son importantes, tampoco es como dejarlos completamente. Bueno, luego viene la sexta etapa que tiene que ver con el adulto joven, ¿no? En intimidad versus aislamiento. En esta etapa, pues bueno, el chico adolescente ya, digámoslo así, ha logrado tener claro su identidad, su pertenencia, qué es lo que quiere, o por lo menos ir viendo, ¿no? Entonces, concluida la niñez y la adolescencia, el sujeto está listo para integrarse como miembro a la sociedad. Es decir, ya se concibe como un adulto y como un adulto que dice, bueno, tengo responsabilidades también, ¿no? El joven seleccionará a sus adultos más significativos, a las personas que tienen mayor importancia para él y a causa de su influencia anterior. Como les decía, los adolescentes buscan siempre sentirse identificados con alguien, ¿no? Que alguien los comprenda, que alguien esté ahí. ¿Y qué pasa? Que bueno, en su vida de joven, pues logran dar cuenta de que esa persona los apoyó y vuelve a ser alguien significativo, ¿saben? Porque estuvo ahí cuando más lo necesité, ¿no? Está preparado para la intimidad y para cumplir compromisos que exigen sacrificios, pero también reconocimiento y adaptación de su comunidad. Es decir, aquí la cuestión de la universidad, de los pares, de la profesión, de que ya quiero saber, ya sé qué quiero ser, cómo voy haciendo. Entonces las preocupaciones ya quedan claras que es un adulto y que vienen otras responsabilidades y que tiene un compromiso con él, con su estudio, con su familia, con su pareja, ¿no? Y y lo que Erickson dice que el logro central de esta etapa es la capacidad de intimar con otro. El matrimonio puede ser una forma, sin embargo, no basta amar a alguien, sino primero se ama a él. Entonces, lo que él dice es, o sea, si tú
no te amas, o sea, aunque esa persona te ame y demás, no vas a lograr entender porque esta persona siempre va a sentir esa desconfianza de que no tuvo y esta contención, no se sujetó a algo que le permitiera justamente creer en una familia, ¿no? O en algo más. Entonces, si digamos el chico resoluciona bien estas etapas, va a ser una persona segura, independiente, creativa, con iniciativa, ¿no? Dispuesta a afrontar cualquier situación. Pero, pero si por el contrario aún no sabe qué quiere, de qué manera lograrlo, no hay nadie que lo acompañe y demás, pues corre el riesgo de completamente irse al aislamiento, porque nadie lo entiende, nadie lo quiere y perjudica eso su nivel de desarrollo social, a veces su desarrollo académico. Eso digo a veces porque también ha habido personas que completamente lo académico o lo intelectual se vuelcan a él como un mecanismo de defensa y se alejan del mundo, ¿no? Entonces llegamos a la séptima etapa que tiene que ver con la etapa madura o adultez media, generatividad versus estancamiento. Bueno, en esta etapa que digamos, pensemos, estamos hablando como de los 40, 60, te das cuenta de que, híjoles, ¿cómo pasaste tu vida, no? ¿De qué manera lo hiciste? ¿Quiénes estuviste? A veces dices, bueno, ya se me pasó, ya se fueron mis hijos, trabajé todo el tiempo, les di la prioridad, pero ¿y luego qué voy a hacer, no? Porque la cuestión de las jubilaciones, digamos, ya se va como de alguna manera entrando a esa parte en donde sigue trabajando, pero también puede tener la opción de jubilarse, ¿no? Entonces, la parte de productividad, pues se vuelve quizás un poco más lento. En esta etapa, pues la familia, los amigos, la comunidad, pues en general, pues son como su mayor fuente de convivencia. Empiezan también a pensar como que qué han hecho a través del tiempo, cuáles son sus objetivos. También se logran dar cuenta de que quizás fueron monótonas, rutinarias, aburridas, que no tuvo una meta, sino más que trabajar y ya, y luego el qué hizo, ¿no? O sea, una cosa es decir, tengo un trabajo para mi familia, para mis hijos, para que tengan carrera y demás, pero también hay que hacer como una introyección de decir, bueno, ¿y qué hice yo para mí? ¿No? Y entonces en esta etapa, pues sí es muy fuerte, es de muchas reflexiones, ¿no? Entonces, como les pongo, el hombre maduro necesita sentirse necesitado y la madurez necesita la guía de lo que debe cuidar, por lo que en esta etapa se relaciona con la productividad y la creatividad fundamental en el desarrollo psicosexual y psicosocial. ¿Por qué psicosexual? Pues porque también está en una parte en donde van perdiendo ciertas habilidades, ¿no? Algunas personas, no siempre, pero que va teniendo cambios también distintos, ¿no? Quizás el apetito sexual ya no, pero mientras como estuvieron con los hijos no hubo problema, pero ya después ahora que están solos es mirarse y decirse, ¿y ahora qué vamos a hacer tú y yo solos, no? Si estábamos por los hijos. Entonces, son como muy fuertes, ¿no? Y aquí les pongo una frase que Freud, que Erikson tenía como muy presente y que describe claramente esta etapa, ¿no? No soy lo que debería de ser, no soy lo que seré, pero no soy lo que fui, ¿no? Entonces es como una etapa de una crisis así, en donde asumes completamente que vas a entrar a una etapa de madurez mayor y con ello habilidades y cualidades, familia y demás, o te estancas y dices, no, pues te revelas y después, como dirían muchas veces, te vuelven como los chavos rucos, ¿no? Que empiezan a conquistar chicas, como en esta aferrarse a que no, y a vivir cosas y decir, bueno, pues si ya trabajé toda mi vida, pues ahora voy a hacer esto, ¿no? Y no está mal hacer lo que no se pudo hacer, ¿no? La cuestión es que hay veces que retroceden un poco más hacia la adolescencia, ¿no? Y es un periodo en donde las cuestiones críticas o de divorcio son muy fuertes, ¿no? Precisamente por todo esto, ¿no? Y bueno, pues ahí un poco la imagen que les ponía de esa película que se llama Ted, que habla justamente un poco de eso, ¿no? De este estancamiento, de no dar cuenta de que hay que avanzar, ¿no? De que la vida sigue. Y bueno, esta etapa, si la etapa de generatividad, si la resuelves bien, das cuenta de que, bueno, estás en qué momento de tu vida estás, qué habilidades tienes, qué cualidades tienes, si estás en un lugar seguro,
de cómo fuiste realizando, cómo fuiste construyendo tu vida, entonces te permite irte de viaje con tu familia o tú solo con tu esposa y tener un proyecto de vida, porque hay veces que se jubilan y no tuvieron un proyecto de vida nunca, ¿no? Sino que es decir, ¿y ahora qué? Y eso a veces los deprime más. Pero si tú en esta etapa lograste identificar eso y decir, ok, efectivamente voy a envejecer, la etapa que sigue es acompañar a mis hijos o a mis nietos y bueno, pasamos justamente a la senescencia o adultez tardía o integridad del yo versus desesperación, que es la aceptación del ciclo de vida tal como fue y de la proximidad de la muerte, seguridad del yo con respecto al orden y al significado. Esta fase implica sabiduría y sobre todo una filosofía de vida que está dispuesta a compartir con las generaciones que le siguen. En este momento, ellos asumen, evidentemente, que son personas adultos, mayores. Se vuelven abuelos, bisabuelos, ahí ya pues van cambiando sus cuerpos, su dinámica, a nivel social también, cómo los miran, a veces ya les ceden el asiento y se quedan la primera vez que les ceden el asiento, les causa admiración, ¿no? Pero que también a nivel biológico algunas habilidades se empiezan a perder, a veces la memoria, a veces el cabello, a veces las erecciones, y pues ellos tienen que ir asumiendo, si digamos vienen de unas etapas en donde han sido fortalecidas de confianza, de independencia, de autonomía, entonces en esta etapa dices, bueno, sí, acepto este cuerpo, acepto mis habilidades y vivo con ellas, ¿no? Y comparto lo que me quede de tiempo con mi familia, ¿no? Y eso como sería, digamos, el mejor momento, porque en el otro momento, pues te rebelas y dices no y haces cosas de querer ser joven cuando ya no lo eres, ¿no? Y entonces de repente te quieres ir de antro con tus nietos o a fumar o a tomar y entonces como no hay una secuencia, ¿no? Por eso decía que compartir tu sabiduría con otras generaciones más, no que tú te traslades a esas otras generaciones. Entonces, esta es como la culminación justamente de estas 8 etapas, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú vienes desde lo positivo, cuando alguno de los dos fallezca, darás cuenta de que sí, efectivamente lo que sigue es la muerte, ¿no? Y podrás retomarlo. No es que no les dé miedo, por supuesto, pero tienen como esta claridad de decir, pues ya no hay otra etapa para mí, ¿no? Y puedo asumirlo y disfruto de lo que tengo. Pero si no, definitivamente, pues quedan ahí en esa desesperación de querer ser jóvenes. Y pues ya no va a llegar, ¿no? Ya no van a ser. Entonces, a modo de resumen, bueno, crear el sentido de confianza e independencia a través de la satisfacción de logros es fundamental para cada una de las etapas. Por eso, la confianza es la primera de las etapas. Si eso no va fortaleciéndose, evidentemente va a ir afectando a cada una de las etapas. Ofrecer oportunidades de logro de su ambiente de confianza para establecer el desarrollo intelectual y fortalecer su yo. Cada una de las etapas de lo que dice Erikson es que va a fortalecer su yo y va a ayudar a que su desarrollo sea sano y por lo tanto se vea como un sujeto feliz, pensémoslo de alguna manera. El sujeto activo que supera sus crisis comparte metas con sus pares, con gran sentido de competencia que aplica su curiosidad en la exploración de experiencias directas y propios ambientes de respeto. O sea, van asumiendo cada una de las etapas, ¿no? Y cuando llegas a la 8 dices, sí, ya pasé por eso, sí, ya entendí eso, sí, ahora ya, ¿no? Ya no hay una cuestión de decir, bueno, quiero más, me falta más, simplemente asumes que tu vida ha pasado, ¿no? Y que la has vivido y que la has disfrutado o que no, pero pero lo importante es cómo la continuidad del contexto, de la sociedad, de todos los que te rodean, te van a permitir tener esa confianza y desarrollarte completamente o pues no lograrlo, ¿no? Entonces, concluyo diciéndoles que la verdad es que este es uno de los autores que habla muy, bueno, que las etapas cuando tú las vas desarrollando dan sentido a muchas cosas, pero no hay que irnos a los extremos, no es como decir o es positivo o es negativo, ¿no? A veces sí se logran algunas partes o algunos factores, pero no todos, y eso es lo que tambalea a veces, ¿no? Pero eso no quiere decir que en la segunda etapa no la puedas tener, ¿no? Digamos, a lo largo de las 8 etapas de vida que decía Erikson, vamos fortaleciéndonos, vamos teniendo confianza, vamos teniendo autonomía, vamos teniendo crisis, vamos teniendo estas habilidades, estas cualidades, ¿no? Y es asumirlas como tal. Entonces,
definitivamente lo que más, de las cosas que más rescato de este autor es que la crisis te hace mover, ¿no? Y que cuando tú tienes una crisis es cuando tú logras buscar una opción, una solución y una posibilidad de crecimiento para ti, ¿no? Para desarrollar, para sentirte bien. Entonces, si no hay crisis, a veces estamos en zonas de confort que quizás habríamos que pensar, ¿no? ¿Qué sigue, no? Entonces él decía que estas crisis siempre son necesarias para poder avanzar, ¿no? Que si no hay crisis, entonces, ¿dónde te cuestionas, dónde reflexionas, ¿no? Y por lo tanto, eso nos va a permitir también crecer, ¿no? Y tener cierta experiencia de vida y que cuando somos, digamos, como es un ciclo, el ciclo de vida, entonces, ¿qué va pasando? Pues va regresando, ¿no? Nosotros vamos creciendo, pero nuestros hijos van en ciertas etapas y a la vez sus hijos y entonces cuando tú llegues a la senectud, pues lograrás ver claramente cada una de estas etapas, ¿no? Y pues bueno, en cada una de las etapas, pues es importante como describir cómo es que se encuentra este sujeto del que estamos hablando, ¿no? Esta madre que sostiene, estas personas adultas que sostienen, quien me creo yo, que creo que soy o que seré, ¿no? Entonces, pues muchas gracias una vez más y espero sus dudas en clase. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.